Hola ajedrecista, se acaba de disputar el Mundial de Rápidas y Blitz por equipos y un niño de solo 13 años acaba de ganar a Hikaru en una partida brutal. Quédate, que te la cuento. Hikaru Nakamura con blancas, Kagan Ahmad con negras, un maestro internacional con 2200 de elo en rápidas que ha hecho una performance de más de 2500. Ha ganado 9 partidas y solo ha perdido 2. Vamos a ver cómo fue esta partida. Hikaru comienza con la jugada E4. Kagan decide hacer C5, una siciliana intentando ir a por la partida directamente. Caballo F3, D6 y aquí, en vez de entrar en la apertura abierta, Hikaru decide hacer la variante con alfil B5 jaque. Alfil D7 es una de las variantes más empleadas y después de alfil por D7, dama se puede capturar tanto de caballo como de dama, pero aquí el negro decide hacer dama por D7, enroque y bueno, los dos van terminando el desarrollo, caballo F6, D3, caballo C6. Aquí muchas veces el negro lo que quiere jugar es con C3, D4 para controlar el centro, incluso a veces lanzar un E5 e ir al ataque. Caballo BD2, E6 para terminar el desarrollo del alfil de casillas negras y ya C3 para luchar por el centro con la jugada D4. Alfil E7 terminando el desarrollo con negras y ahora torre 1. Queremos defender bien el peón de E4 para lanzar un D4 en el momento oportuno. Enroque, caballo F1 antes de empezar. Con D4 Nakamura quiere mejorar todas sus piezas y B5. El negro, como tiene más espacio en el flanco de dama, pues intenta crear debilidades en ese sector y Hikaru ya se lanza con D4. Y aquí el negro contragolpea con la jugada D5, reventando el centro por completo. Si Hikaru quiere se puede cambiar aquí todo, pero Hikaru quiere ir al ataque. Y hace primero caballo E5, tocando la dama y el caballo. Claro, si se produce el cambio vamos a llegar a algo parecido a lo de la partida, pero aquí Ahmad decide hacer dama C7. Retira la dama, defiende el caballo y aquí no pasa nada. Hikaru cambia un caballo por otro y ahora mete la jugada E5. Desaloja el caballo de la casilla F6, que es el principal defensor del enroque, y ha montado esta cadena de peones que apuntan hacia el flanco de rey. Así que como aquí tiene más espacio el blanco, lo que va a hacer es lanzar el ataque en este sector. Mientras tanto el negro va a intentar contragolpear en el centro o lanzar un ataque en el flanco de dama, ya que ahí es donde apunta su cadena de peones, donde tiene más espacio y por lo tanto donde tiene la ventaja. Dama G4, Nakamura ya va directo al cuello a darle mate al rey negro. Aquí el negro no se asusta y simplemente mejora la torre a la columna C, que es la que se va a abrir después del cambio de peones. Y caballo G3. Hikaru va mejorando sus piezas, va trayéndolas al flanco de rey para montar un ataque muy fuerte. Decide cambiar en el centro y ahora, antes de recapturar, Hikaru mete una jugada intermedia, ya que hace alfil H6, amenazando mate, desarrollando el alfil, tienes que hacer G6 y ahora ya sí captura con C por D5. Claro, a cambio del ataque de Hikaru, el peón de D4 puede llegar a ser débil en un futuro. La idea de Hikaru es lanzarse al cuello e ir a intentar dar el mate. Así que le parece menos importante que el peón D4 sea débil en un futuro. Dama C2, entrando con la dama por ese flanco en séptima fila, creando amenazas, quizá en algún momento para volver con la dama también a la defensa. Torre 2, Hikaru echa la torre de ahí y defiende el peón de B2, la dama tiene que quitarse, dama D3, pero ahora de nuevo torre D2, echando la dama todavía más lejos, dama C4 y la dama con ese paseo no ha conseguido nada. Y Hikaru se lanza al ataque con H4. Os recuerdo que esto es una partida blitz, ¿vale? El ritmo 3+2, así que se está jugando muy rápido, así que es normal que ambos jugadores cometan errores. ¿Por qué esta jugada es un error? Porque se cuelga un truco táctico que Hikaru se le pasó desapercibido, y es que caballo por E5 gana un peón, ya que el peón está clavado, que la dama está colgando. Hikaru hace dama F4, entrando por las casillas negras, ha perdido un peón, pero va a seguir luchando. Y ahora caballo D3 no es la mejor jugada. El módulo pone que es mejor caballo D7 para mantener el control de la posición. Pero bueno, caballo D3 tampoco es un error que sea gravísimo, simplemente que no es la mejor y la posición sigue más o menos igualada. Ahora, dama E3, tocando ese caballo, y después de caballo B4, este caballo ha quedado un poquito desplazado de la zona donde se va a jugar ahora, que es el flanco de rey. Por eso era mejor venir a D7. Y aquí Hikaru decide hacer dama E5. E igual, el módulo pone error, pero ni caso, porque de hecho le dejas pensar y es de las mejores que pone más tarde. Alfil F8, única jugada para que no te den mate, alfil por F8 y rey por F8. Hemos conseguido cambiar el alfil de casillas negras, Hikaru lo ha conseguido, y todas las casitas negras ahora son débiles y el caballo y la dama pueden empezar a crear problemas por ahí.
aprovechando también que la dama y el caballo del negro están lejos de ese sector del tablero. Así que dama F6, intentando entrar por estas casillitas, pero aquí dama C7. Aquí el negro vuelve con la dama, intentando cubrir esas casillas negras, y si conseguir cambiar damas, pues entonces el peón de D4 sí que va a ser débil. Torre E1, Hikaru mete la última pieza que no jugaba en acción, y dama D8. Ya os digo, el negro está contento en un final, porque tiene menos debilidades. Así que Hikaru no cambia damas y simplemente retrocede con la dama. Aquí rey G8, mejorando un poquito el rey, evitando entradas posibles por H8 con la dama. Y ahora Hikaru se lanza con todo, H5. Pero el negro no quiere abrir la posición delante de su rey, así que hace G5 cerrando columnas, tocando la dama, que tiene que retirarse, se retira a F3 y ahora simplemente H6. Defendiendo el peón de G5, solidificando la posición delante de su rey, y ojito porque se está empezando a quedar mejor contra Hikaru. Caballo F1, Hikaru quiere mejorar el caballo, quizá traerle por aquí, buscar mejores rutas para atacar al rey, pero torre C2. Vemos como el negro quiere simplificar, evitar líos, cuantas menos piezas haya, más difícil va a ser atacar a mi rey. Así que Hikaru mantiene piezas. Veis que la estrategia es simple, ¿no? En un final el negro está mejor, quiere cambiar piezas. El blanco quiere dar mate, quiere conservarlas, mejorar las piezas y crear un ataque contra el rey negro. Rey G7, mejorando un poquito el rey, defendiendo el punto H6 en algunos casos para poder liberar también la dama y cubrir la entrada de la dama en F6. Y ahora dama B3. Hikaru pensaba que esta jugada era buena, ya que ataca torre, ataca caballo, pero aquí una jugada muy buena. De hecho, para el vídeo intenta encontrar qué harías aquí con negras. Quedan 27 segundos en el reloj y Ahmad hace la mejor jugada para seguir con la ventaja, que es dama F6, contragolpe. Te toco en F2 y no me puedes capturar el caballo. Bueno, la torre tampoco, que está defendida de momento. Así que F3, pero claro, esto crea más debilidades en torno al rey blanco. Y ahora torre C4, defendiendo el caballo. Hikaru hace ahora caballo E3 y aquí Ahmad con 21 segundos no encuentra la mejor continuación y vuelve la partida a la igualdad, ya que hace torre por D4 y de nuevo el módulo pone que esto está más o menos igualado. El módulo pone que lo mejor aquí es sacrificar la calidad con, por ejemplo, la jugada A5 y después de caballo por, pues simplemente capturar con B por C. Tenemos una calidad de menos, pero no hay columnas abiertas y tenemos una posición muy buena. El peón de H5 está débil, el peón de D4 es débil y por ahora la calidad de más tampoco se nota. Pero Ahmad decidió hacer torre por D4, jugando seguro, evitando problemas, la posición sigue igualada. Eso sí, ahora viene la jugada importante de aquí de Hikaru, que es caballo G4, tocando la dama, que no tiene casillas para defender la torre, así que Ahmad tiene que hacer única torre por torre, ya que si ahora capturas la dama, vendría torre por torre, jaque intermedia y luego puedes capturar el caballo o retirar la torre y serían dos torres por la dama, así que aquí Hikaru decide hacer torre por torre. Y ahora dama F4 es un error, porque dejamos la diagonal de casillas negras para el ataque de las blancas. ¿Qué tendría que haber hecho aquí el negro? Pues tendría que haber jugado algo como dama E7 para, si dama C3, poder hacer la jugada F6 y la dama desde aquí está mejor colocada defendiendo toda la posición del rey negro. Pero bueno, ya digo, aquí 11 segundos, ya hay que mover rápido, la cosa se complica y Ahmad hace dama F4. Así que ahora viene dama C3 entrando por la diagonal y F6. Pero claro, estas debilidades se van a notar. Cuidado, la dama de momento defiende aquí, pero en algún momento me la van a poder echar de aquí. Y es lo que intentó Hikaru, hacer torre D4 para echar la dama y poder incluso entrar por esta casilla, pero es una jugada no del todo buena. Era mejor hacer primero A3, echar el caballo para atrás y ahora, una vez que el caballo se vaya, aquí ya sí que podemos entrar, por ejemplo, con dama C6, tocando la torre, tocando el caballo, amenazando también este jaque con ataques múltiples por todos lados y estaría ganando material. Y aquí Hikaru desaprovechó la oportunidad de quedarse muy bien. En cambio hizo torre de 4, que también parece buena, echando la dama para luego intentar entrar con la dama blanca. El problema es que se colgó otro truco, de nuevo, 10 segundos y encuentra la mejor jugada aquí con negras. Caballo por A2. ¿Me atacas la dama? Pues yo te capturo un peón y te toco la tuya. Y aquí Hikaru comete un error y hace dama D3. Pero el módulo pone que lo mejor es cambiar damas y llegar a esta posición, que es de igualdad. Pero Hikaru hace dama D3, intentando jugar a ganar, conservar piezas, pero claro, te viene dama C1, rey F2
Y ahora hicieron dama por b2, que tampoco es la mejor, pero bueno, es una jugada razonable. Rey g3 y ahora f5. Esta jugada sí que es un error porque aquí Hikaru tenía la oportunidad de conservar la igualdad. Lo que pasa es que, claro, Hikaru quiere ganar la partida, le saca 600 puntos de elo a su rival, así que quiere jugar a ganar, pero el hecho de intentar jugar a ganar le salió mal. Aquí la jugada que aseguraba más o menos las tablas es torre por d5, ya que si peón por d5, dama por f5, hay un montón de jaques contra el rey y posiblemente puede terminar en continuo, incluso un ataque también fuerte con el caballo y la dama. Pero Hikaru aquí hace caballo e3 y se deja un truco táctico que aprovecha muy bien el negro, ya que ahora tiene que andar con ojo porque esta jugada ataca al rey y caballo. Eso sí, también dejaría entradas de la dama por aquí muy peligrosas. Así que, ¿qué hace Ahmad? Pues hace dama c3. No es la que pone el módulo, pero es la más segura. Me aseguro el cambio de damas, ya que si no, si por ejemplo intentas, bueno, si te quitas con la dama, te cae el caballo, y si te quitas a otro lado te cae la torre, así que tienes que cambiar damas. Y Hikaru aquí lo que intentó fue hacer torre por d5, porque claro, cambiar damas llevaría a una posición totalmente perdida. Después de dama por dama, caballo por dama. Ahora tienes que evitar este truco y, por ejemplo, rey f2, pero claro, te viene a5 y estos peones van a ganar la partida. Tengo 1000 peones de más, así que Hikaru no puede permitirse esto y decide complicar lo máximo posible con torre por d5. Gana un peón y aquí quizá lo más sencillo sería dama por d3, llegando a un final ganado, pero Ahmad decide capturar la torre, quedarse con una torre de más. Eso sí, Hikaru ahora tiene 1000 jaques con la dama. Deja en el aire el caballo porque también está tocando la torre. Y aquí empieza la danza de las damas. Dama e1, jaque, rey h2 y decide cargarse este caballo y llegar a una posición en la que tiene un caballo de más y muchos peones y 2 peones de más. Dama e5, rey h1, dama e1 jaque, se va para atrás, dama e5 jaque, rey g1, 1000 jaques, dama c5 jaque, rey h2, dama c7 jaque, defendiendo bien todos los peoncitos, que no me ataquen la base y entres con la dama a dar 1000 jaques, rey h1 y ahora mejora el caballo. Ya tengo todo defendido, mejoro el caballo y el plan será progresar con los peones. Eso sí, quedan solamente 12 segundos y esto es complicado. La dama amenaza 1000 cosas y es difícil tenerlo todo en cuenta. Dama e8, toca el peón, dama d6, que no defiende el peón, así que se lo cuelga. Y bueno, caballo d5, trae el caballo a jugar, estaba muy aislado, ahí perdido en el flanco de dama y lo trae al centro. Dama b7 jaque y caballo e7 y se deja también este otro peón. Ya son 2 peoncitos menos. Y claro, ahí luchando bien con su dama, pero claro, seguimos teniendo un caballo de más. Dama e5, dama b7 y vamos a ver aquí cómo hace el negro para ganar aquí, porque no es fácil. Porque siempre que lleve mis piezas hacia adelante me van a freír a jaques. Así que, bueno, rey f7 y entonces, bueno, primer jaque, dama b3, rey d5, dama d5, intentando cambiar damas. Claro, si me cambias damas voy a ganar, eso está claro. Así que dama b2, cuidado que me cuelo por h8 y puedes tener problemas. Y aquí f4, mejora un poquito los peones, dama h8. Hikaru se mete por atrás, tocando los peoncitos, probando a dar algunos jaques por aquí. Así que caballo f5, defiende el peón y deja espacio libre al rey para intentar huir para adelante. Vamos a ver si lo consigue. Dama h7, rey f6, dama h8, rey e6, jaques por todos lados, rey g8, rey e5, dama h8, tiene que volver por d6, ahora te meto jaque en d8, rey c5, me voy a colgar por allí, pero luego no voy a tener sitios para ir tampoco más para adelante, me van a freír a jaques. Tengo que volver, rey d4, dama a1, después de rey d3, rey d1, pues que va a tener que volver, no le queda más, rey c4, dama c2, rey b4, eso sí, con este paseíto del rey está ganando tiempo en el reloj, aunque no es mucho, ¿no? Dama b2, rey c5, venga, vamos a volver para atrás porque aquí ya no puedo hacer nada, ahora rey b5, dama b2, igual, más jaques y más jaques y más jaques, pero al final el rey va a tener que volver a donde estaba, después de todos los jaques. Ahí va, el rey a f6 a quedarse un poco más protegido. Bueno, dama e8, intentando de nuevo Hikaru entrar por la parte de atrás a dar muchos jaques, pero caballo f5. Vuelve con el caballo, defiendo aquí para algún momento que no me captures aquí el peón de h corra. Pero bueno, dama h8 y parece que estamos volviendo otra vez donde estábamos. No hemos conseguido nada. ¿Va a conseguir ganar aquí el negro?
Pues rey F7, dama H7 y ahora caballo G7. Ahmad decide taparse de los jaques y ahora sí empezar a atacar él. Ya no hay más jaques, rey H1, dama E6. Mejorando un poquito la dama, tenemos que seguir defendiendo el peón de H. Pero bueno, rey H2, Hikaru se queda quieto porque tampoco sabe qué va a hacer el negro. El caballo está clavado, la dama está atada a la defensa. ¿Cómo vas a conseguir salir de aquí? Pues dama C6, rey H1 y ahora dama D6. Intentando ahí perder unos tiempecillos, pero acumulando segundos en el reloj que me permiten pensar un poquito más. Dama E6 de nuevo, rey H1 y ahora dama E1 jaque. Muy bien, ha conseguido traer la dama por aquí. Hikaru ha seguido perdiendo tiempos con el rey, pero la idea era venir por aquí y capturar este. Y una vez que caiga ese, ya el rey va a estar mucho más seguro. Rey H2, dama H4, rey G1, dama por H5 y dama E4. Hikaru sale con la dama para intentar dar jaques por otros sitios. Pero dama G6, la dama llega justo a tiempo a defender. Eso sí, empiezan los jaques de Hikaru. ¿Cómo voy a conseguir taparme? Bueno, con dama E6, ¿no? Pero si te hago dama C7, pues rey G6. Y cuidado porque el rey también puede entrar por aquí o empezar a avanzar los peones y crear problemas también al rey blanco. Dama C2, caballo F5 mejorando el caballo, cuidado también que hay saltos, entradas, ya se empieza a notar que el rey blanco está muy mal, ese peón era muy importante. Y ahora bueno, rey H2, Hikaru espera y H5, el plan del negro, ya hemos dicho, avanzar, crear debilidades contra el rey blanco. Dama C1 para impedir todavía este avance ya que cae el peón de F4, pero G4 viene de todas formas. No pasa nada, si quieres capturar este lo puedes hacer. Hikaru decide no hacerlo y hace dama C3. Pero ahora viene G3 y tu rey está ahora muy mal. Cuidado porque en la última fila puede haber mates ahora, ¿no? Que tu rey está ahí atrapado. Caballo D4. Cómeme el caballo que consigo entrar en la última fila, cambiarte damas y llegar a un final ganado. Así que decide Hikaru, lógicamente, no capturar ese caballo. Da un jaque. Rey G5. Dama B1. Controlando las casillas E1 para que no entres a dar ese jaque mortal. H4, cuidado que vean los peones y es peligroso, ¿eh? Dama C1 y ahora dama E5, con la calma, poquito a poquito, vamos mejorando porque el blanco no se puede mover. Dama A1, clavando el caballo y H3, ya vamos ahí a crear amenazas, a crear debilidades, H por G, pero ahora tu rey está mucho peor. Y viene G2 para poder dar un jaque y entrar con la dama y dar jaques. De esa forma no cedemos la iniciativa, seguimos nosotros creando amenazas y el blanco no puede moverse, no puede contraatacar y su dama está muy mal colocada además en A1. Así que ahora dama E2 jaque, rey H1 y ahora caen todos los peones con jaque. Dama F3, rey H2, dama G3, rey H1, dama por H3, rey G1, dama E3. Hikaru decide volver a la esquina con rey H1, pero esto ya es un desastre porque ya viene el mate, ¿no? Rey G4 y la red de mate ya es inevitable. Bueno, aquí hace dama A7 Hikaru para intentar venir con la dama por detrás y ver si puede dar algún jaque, pero esto es mate ya inevitable después de dama E1, rey H2, dama F2, rey H1, dama F1. Aquí Hikaru se rinde, ya que después de rey H2 viene caballo F3 mate y ganamos la partida. Partidón de este niño de 13 años, veremos a ver en un futuro hasta dónde llega, promete bastante. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y compártelo para que podamos hacer más vídeos como este. Te dejo por aquí unos vídeos que tienes que ver si quieres mejorar tu ajedrez. Nos vemos.